La crítica de Dworkin a la regla de reconocimiento de Hart. Al proponer la distinción entre reglas y principios, Dworkin no pretende hacer una modificación accesoria a la teoría positivista, la tesis de la existencia de un parámetro de identificación de las normas de un sistema jurídico. En esta tesis se funda la separación conceptual entre el derecho y la moral. Hart reformula la regla de reconocimiento en términos de la existencia de una práctica social, de la aceptación de una norma suprema, y sostuvo que la base sociológica ofrecería una solución adecuada al problema recurrente de las teorías positivistas. La existencia de principios en el ordenamiento jurídico, de acuerdo con Dworkin, hace colapsar el esquema de validez y aceptación propuesto por Hart. Dworkin ofrece dos argumentos contra la regla de reconocimiento. En primer lugar, en el ámbito de los principios no existe una separación tajante entre validez y aceptación. La validez de estos principios radica justamente en una aceptación en la práctica jurídica. En segundo lugar, no existe entre los jueces, abogados, funcionarios y ciudadanos un consenso sobre una regla de reconocimiento simple y valorativamente neutra, como lo enuncia Hart. Las divergencias entre la interpretación de la regla de reconocimiento no están restringidas a cuestiones de linaje o validez, sino que tienen que ver frecuentemente con cuestiones valorativas, como la prevalencia de un derecho fundamental sobre otro en un caso concreto. La regla de reconocimiento de Hart, para Dworkin, no incluye valores y, por tanto, no explica adecuadamente los desacuerdos valorativos del derecho. Continuamos con el positivismo suave de Hart. Hart rechaza la crítica mostrando que su positivismo es suave, es decir, contrario a la tesis del positivista fuerte, según el cual existe una regla de reconocimiento exenta de contenidos valorativos e indiscutida en el seno de la comunidad jurídica. En el contexto de derecho, Hart habla de la incertidumbre de la regla de reconocimiento, precisamente para referirse a aquellos casos en los que los abogados, jueces, funcionarios y ciudadanos discuten sobre el contenido de dicha regla. Para que exista una regla de reconocimiento en un sistema jurídico, se requiere que haya un acuerdo entre la comunidad acerca de su contenido, pero dicho acuerdo no excluye las discrepancias y situaciones excepcionales. Generalmente, los principios se encuentran consagrados de forma expresa en el derecho positivo o en pronunciamientos judiciales, o son obtenidos por influencia a partir de reglas positivas. Hart sostiene que la distinción entre principios y reglas no es incompatible con la regla de reconocimiento, sino que supone. De allí nace la pregunta de cómo es posible hablar de principios jurídicos si no existe un criterio que los diferencie de principios de cortesía o de moralidad. La regla del reconocimiento de Dworkin y la ampliación del concepto de derecho. Dworkin ofrece una respuesta que al mismo tiempo reconoce el valor de la objeción de los positivistas y formula una tesis opuesta a la defendida por estos. En todo sistema jurídico, alguna regla o principio normativo o conjunto complejo de estos es un estándar apropiado que deben usar los jueces para identificar las reglas o principios particulares en derecho. Una norma pertenece al ordenamiento jurídico de una comunidad si es conforme con el conjunto de principios defendidos por la teoría que mejor explica y justifica las prácticas jurídicas de dicha comunidad. Dworkin sostiene que las normas pertenecientes al sistema jurídico de una comunidad son aquellas que se derivan de la moralidad política presupuestada por las normas e instituciones de una comunidad. Se puede afirmar entonces que la regla de reconocimiento en Dworkin, aunque él nunca aplica esa expresión a su criterio de identificar el derecho, establece dos condiciones de pertenencia al sistema jurídico. Por un lado, existe que las normas hagan parte de las instituciones reconocidas por la comunidad, por ejemplo, que estén incluidas dentro de leyes o de sentencias. Y por otro, que la norma pretenda ser ordenamiento jurídico de una comunidad, debe traspasar ese filtro descriptivo justificativo que cumple la función que en Hart tenía la regla del reconocimiento basada en la aceptación social. De acuerdo con Hart, cuando un juez no cuenta con una norma clara aplicable al caso, debe acudir a criterios extrajurídicos, como principios morales. Dworkin considera inconcebible la línea trazada por Hart, porque en práctica jurídica se integran dos esferas que son igualmente relevantes:
la justificación moral y la existencia de normas que respaldan dicha interpretación. La diferencia entre los conceptos de derecho restringido hard y ampliado por Dworkin es importante para la solución de problemas tradicionalmente de la teoría del derecho, como es relativo al estatus jurídico de las normas injustas. Para Hart, dado que las normas jurídicas se reconocen por su origen o linaje, es perfectamente consistente afirmar que una norma pertenece al ordenamiento, por cumplir los requisitos de validez y, sin embargo, puede ser injusta. Este hecho resulta de la separación conceptual entre derecho y moral que permite que las normas jurídicas sean criticadas desde el punto de vista moral.